Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4821 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Arelis Mariela Ordóñez García contra la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 30 de octubre del 2015, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, en la que se declaró sin lugar la apelación interpuesta por Pablo Joel Enríquez Garzaro y con lugar el recurso de apelación interpuesto por Sergio Guillermo Enríquez Oliva y María Leticia Garzaro Sánchez, y en consecuencia modificó el fallo de 1 de junio de 2015 dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, en el sentido de que los niños objeto de medidas de protección continúan provisionalmente con sus abuelos paternos en calidad de familia ampliada por un plazo de 2 años y después de ese término regresarán con su progenitor Pablo Joel Enríquez Garzaro, siempre y cuando el estudio social y psicológico de la Procuraduría General de la Nación sean positivos y él constituya recurso familiar idóneo. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 9 de agosto del 2016, consideró: esta Cámara estima necesario analizar el acto impugnado en conjunto con las constancias procesales que motivaron el mismo. De esa cuenta, se hace necesario establecer que dentro del proceso se diligenciaron diversos informes emitidos, tanto por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como por el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la Nación, a los que el Juzgado de Primera Instancia les dio valor probatorio y en los cuales se fundamentó para emitir su fallo. De esa cuenta, el mismo juez determinó que los menores, luego del plazo del abrigo provisional, fueran entregados a la madre, siempre y cuando los estudios social y psicológico de la Procuraduría General de la Nación fueran positivos y la misma constituyera recurso familiar idóneo. De lo anterior, se evidencia que la disposición de entregar a uno u otro padre la custodia de los menores no puede realizarse sin tomar en consideración los informes referidos, ya que estos reflejan la conducta de cada padre y la capacidad que tienen para poder darles abrigo a los 3 menores. Ahora bien, los informes fueron realizados durante la dilación procesal de la primera instancia y reflejan las condiciones en que se encontraban los padres en esa oportunidad. Sin embargo, al momento en que se deba decidir a cuál de los 2 progenitores se le va a conferir la custodia, las condiciones que se reflejaron en los informes que constan en autos ya habrán cambiado. Es por ello que el Juzgado de Primera Instancia obligó a la madre que, previo a la entrega de la custodia, se realizara estudio social y psicológico por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la autoridad impugnada no dispuso lo mismo para el padre. Por lo anterior, se evidencia que el acto reclamado vulnera el principio de interés superior del niño, ya que los menores deben ser entregados al progenitor que reúna las condiciones adecuadas para poder darles protección, educación y una vida plena a los menores de edad, y no disponer de la custodia de los mismos sin que se realicen nuevos exámenes psicológicos a ambos padres. Por el razonamiento anterior, esta Cámara estima procedente otorgar la protección constitucional solicitada, a efecto que la autoridad impugnada dicte nueva resolución en la que ordene que, luego de cumplido el plazo en que los menores se van a encontrar provisionalmente con los abuelos paternos, se realicen estudios sociales y psicológicos por parte de la Procuraduría General de la Nación, con los que se pueda determinar cuál de los 2 padres podrá brindar a los menores un recurso familiar idóneo. Este criterio
ha sostenido la Corte de Constitucionalidad en sentencias del 29 de noviembre del 2011 y 17 de octubre del 2012, dictadas dentro de los expedientes 3832-2011 y 2317-2012 respectivamente. Se estima que la autoridad impugnada actuó con buena fe, que se presume en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo planteado por Arelis Mariela Ordóñez García contra la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a la reclamante la sentencia del 30 de octubre del 2015 emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia dentro del número de expediente 1174-2014-1816. Restituye a la postulante en la situación jurídica anterior a dicha resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. Se exonera del pago de las costas por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Por la naturaleza de la audiencia, quisiera preguntar a la distinguida concurrencia si en esta sala hay niños menores de edad relacionados con el caso. Bien, entonces pueden hacer uso de la palabra la parte apelante, terceros interesados y requirientes de la vista pública, Sergio Guillermo Enríquez Oliva, quien actúa con el auxilio de la abogada Carmen Janet González Guzmán, quienes me han informado compartirán el uso de la palabra. Pueden proceder, por favor. Gracias, honorable presidente y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Seré breve, en aras de que se entregó un alegato y todo consta dentro del proceso. Como abuelos paternos de los menores, Sergio, Paolo, Pablo, Natanael y Sara Mariela, todos de apellidos Enríquez Ordóñez, interpusimos recurso de apelación de la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia con fecha 9 de agosto del presente año. Ello en virtud que consideramos que se ha violentado el derecho de los menores del interés superior del niño. ¿Por qué hago esta aseveración? Al dictar una sentencia donde se abra la puerta a que la madre pueda pedir tener la custodia de los niños, estaría poniéndose a los menores en riesgo. La honorable sala, la Cámara Penal, no ha informado a esta honorable sala que dentro del expediente se presentaron constancias procesales dentro de procesos penales por maltrato a los menores que están en investigación en este momento. Es decir, la progenitora ha violentado y ha revictimizado a los niños constantemente cada vez que se los llevaba, a tal extremo que en aras de la protección de los menores se han tenido que presentar medidas de seguridad a favor de los niños para poder protegerlos. Cuando la honorable sala de apelaciones de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia resolvió que los menores quedaran bajo la
la familia ampliada de los abuelos paternos, Sergio Guillermo Enríquez Oliva y María Leticia Garzaro Sánchez de Enríquez, lo hizo con la finalidad de proteger a los niños porque estos estaban en peligro. Eran niños que estaban siendo victimizados. No voy a decir por qué, porque está en la sentencia. Y consideró que el padre era el recurso idóneo para ser entregado a los niños después de los 2 años que estuvieran con los abuelos. Eso fue lo que resolvió la honorable sala de la niñez. ¿Por qué razón? Porque son el ente especializado para ello y las actuaciones que constaban en ese momento dentro del proceso, a eso se referían directamente, a que los niños estaban siendo victimizados por la mamá. Todo ello se hizo, honorables magistrados, en virtud del interés superior del niño. Dentro del amparo que la madre de los menores planteó ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, tanto la Procuraduría General de la Nación como el Ministerio Público opinaron que no se le debía otorgar el amparo a la señora. Ello está también contenido dentro de los antecedentes del caso. Honorables magistrados, el derecho de los menores tiene la finalidad de velar por los niños, no por los padres. Es decir, se ha cometido aquí tal vez un agravio en contra de los menores en virtud de que se está pensando si se están violentando los derechos de la madre. Ellos no se ha aprobado que estén violentándose los derechos de la madre. Ella ha perdido sus derechos con la victimización de los niños. Así pues, la sala de la niñez, que es el ente especializado y basándose en los estudios que hizo la Procuraduría General de la Nación, quienes manifestaron que era el padre el recurso idóneo para los menores, dictaminaron que después de estar 2 años, fíjense, en un lapso grande, con los abuelos paternos, porque eran el recurso idóneo en ese momento, pasaran con el papá, porque ya se habían dado las secuelas de las medidas de seguridad y esas cuestiones, que ponen a los menores en riesgo. Por esa razón, consideramos que la Sala de Apelaciones no violó ningún principio ni ningún derecho de nadie. Aunado a ello, nosotros solicitamos de manera respetuosa que esta honorable Corte de Constitucionalidad piense en los menores. Como padres, todos tenemos el derecho y la obligación de cuidar a nuestros hijos como que fueran el tesoro más grande que tenemos en las manos. Y así es. Nuestros derechos y nuestras creencias o lo que nosotros deseemos, los deseos que tengamos, los dejamos guardados en una caja para poder proteger y tener a nuestros hijos bien. Todos como padres hemos pensado en eso. Si estamos aquí ante ustedes solicitando que los menores no sean puestos en riesgo al permitirle a la madre que participe en algo que pueda hacer que los lleve a ella y que ellas sean revictimizados, lo hacemos principalmente porque las joyas de la familia, Sergio Paolo, Pablo Natanael y Sara Mariela, están en peligro, están en riesgo. Está explicado en la apelación y está explicado en todo el contexto del amparo y de todo esto, lo hemos manifestado por escrito y de viva voz. Los niños han dicho, no queremos estar con mamá, queremos estar con papá. Las razones no las voy a debatir porque llevarían mucho tiempo y no es lo que venimos a hacer aquí. Así pues, honorables juzgadores, honorables magistrados, respetuosamente y en aras de que también el abuelo paterno pueda expresarse, nosotros rogamos que se revoque la sentencia de fecha 9 de agosto del año 2016 y que la honorable sala confirme la sentencia que emitió la honorable sala de la niñez y la adolescencia de la Corte de Apelaciones, ello en razón de la protección y de la tutelariedad que tiene el derecho de menores para proteger a los niños indefensos que no deben ser revictimizados por nadie. Es todo lo que tengo que manifestar. Gracias. Muchas gracias. ¿Pueden continuar con el uso de la palabra, por favor? Muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias, sobre todo por el tiempo que nos prestan, sabiendo que tienen muchas cosas tan interesantes a nivel nacional que resolver. Pero hemos llegado hasta esta instancia. No hubiéramos querido llegar hasta acá, pero lo debemos hacer, como bien ha explicado la licenciada,
por el interés superior del niño, cosa que nos fue dicha desde el principio por los diferentes jueces y oficiales que nos atendieron, que en este caso lo que prevaleciera el interés superior del bienestar del niño, y que cualquier otra cosa que tuviéramos pendiente entre nosotros la podíamos resolver en cualquier otro tribunal. Sin embargo, en el proceso hemos visto que los niños han sido victimizados, están las pruebas que han sido entregadas, hay revistas en donde la secretividad que se debe de guardar en un proceso donde van los niños se ha vulnerado. Hay una revista que se llama C4, en donde el periodista Richard Shaw le pregunta a la madre acerca de los niños y ella claramente dice, bueno, ahí está la revista en las pruebas, pero ella claramente dice que nosotros hicimos uso de, que sobornamos o si no hicimos tráfico de influencias con los jueces, cosa que no tiene sentido, y habla de los niños constantemente. En las redes sociales es un ataque constante. Hoy mismo podemos ver lo que sucede en las redes sociales y lo que se ha publicado de parte de ella, vulnerándose, repito, la secretividad. Los niños, cuando se les pregunta por qué razón no quieren estar con la mamá en los diferentes procesos y que está grabado también, indican que no quieren porque los descuida, que hay un maltrato infantil, que sus juguetes se los quitan y se los dan a los sobrinos, que le vendieron sus mascotas, etcétera, que los dejaron encerrados en un carro para ir a comprar una piñata para celebrarle el cumpleaños a la sirvienta de la hermana, y los niños, los 3 niños encerrados en el carro. Eso creo yo que es gravísimo y ellos lo expresan. Yo mismo fui a investigar a una de las torres del centro comercial de la zona 4, la oficina de un naturópata, a donde llevaron a mi nieta, Sara Mariela, para hipnotizarla y hacerle una regresión. ¿Con qué propósitos? No sé, pero sin el permiso de la corte, sin el permiso de la sala, sin que lo supiéramos nosotros. La niña después nos contó, no sabemos, le preguntamos a la niña, ¿y qué pasó? Me dormí, no sé qué pasó. Así que nosotros no sabemos qué pasó después de que él la durmió, si le hizo una regresión, etcétera. Incluso yo pediría que si hay duda de esto, pues se llame a esta persona que no es profesional graduado de la universidad, de ninguna de las universidades del país, es un naturópata que hizo esto casi como brujería, diríamos. Entonces, esto y otras cosas, tenemos testimonio de gente que en vista de lo que se ha publicado en las redes sociales le mandan dinero a ella, y eso tampoco debería de ser, y esto también es fácilmente comprobable porque la IBE, tratando de frenar el lavado de dinero, ha pues contabilizado y controlado los ingresos que se hacen desde fuera del país y de aquí para otros países. Así que la licenciada ya fue amplia en decirlos con el léxico de ustedes. Esta no es mi profesión, pero yo ruego a este honorable tribunal, magistratura, que pues vele por los derechos de mis nietos. Eso es todo lo que nosotros queremos. Ellos han estado con nosotros este periodo de tiempo, han avanzado, están aprendiendo italiano, están en el cuadro de honor los 3 en el colegio, han ganado peso, han crecido, están contentos, ellos están felices con nosotros. Perdón por lo que voy a decir, si por mí fuera, ni siquiera que se lo dieran a mi hijo ni a ellos, sino que se quedaran con nosotros, pero sabemos que eso no es posible. Lo mejor sería que uno de los padres estuviera con ellos. Eso es todo lo que tengo que decir y muchas gracias. Muy bien, la audiencia continúa con la intervención de Pablo Joel Enríquez Garzaro, quien actúa con el patrocinio del abogado César Augusto Maldonado Alarcón, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de esta sala y las demás personas presentes. Esta representación, en el sentido del orden de ideas que ha planteado mi antecesora, nos adherimos a esta solicitud, honorables magistrados, en el sentido que se declare
sin lugar la sentencia emanada por la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Cámara de Amparo y Antejuicio de fecha 9 de agosto del año 2016 y se quede firme la sentencia de la Honorable Sala de la Niñez de la Adolescencia, ya que al dejar firme la sentencia antes mencionada de la Honorable Corte Suprema de Justicia causa un agravio al principio del interés superior de los menores y la protección integral de que deben de gozar los mismos. Al hacer la solicitud de que quede firme la sentencia emanada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sala de Niñez y la Adolescencia, en donde se ha valorado el dictamen emanado por la Procuraduría General de la Nación y en donde en el tiempo transcurrido de los 2 años del análisis y del examen psicológico que se ha hecho al padre de los menores, no han variado las circunstancias, continúan tal y como en ese momento se hicieron. En este sentido, solicito, con la probabilidad que la Honorable Corte o la Honorable Sala de Magistrados podemos solicitar en auto para mejor fallar, que se puedan escuchar a los menores, que se puedan traer a los menores y se puedan hacer las consideraciones necesarias para oírlos y entenderlos y entonces comprender que verdaderamente ellos están en la plena disposición de permanecer con su padre y con sus abuelos paternos. Esto de conformidad, honorables magistrados, con el artículo 65 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Solamente muchas gracias, magistrados. Muchas gracias al abogado Maldonado Alarcón. La audiencia continúa con la intervención de la parte solicitante del amparo, Arelis Mariela Ordóñez García, quien actúa con el patrocinio del abogado Augusto Alejandro Porras Ruano, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. Es importante realmente para el conocimiento de este caso hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido. En el mes de enero del año 2014, el padre, don Pablo, abandonó el hogar conyugal, dejando a su esposa con los 3 niños de 2, 5 y 8 años de edad, sin dejarles medios económicos para que subsistieran. Es hasta el día 5 de mayo que cita a la madre ante un notario, Víctor Hugo Estrada, y llevan a cabo 2 escrituras públicas. La primera con número 44, que establece las bases para la separación y luego fija una pensión económica de 18.200 quetzales para la madre y los hijos y una segunda pensión que se refiere a la educación de los niños. Los niños estudian en el Colegio Liceo Roca de Ayuda, propiedad de los padres de él mismo y donde él mismo trabaja. El señor hizo efectivo 2 mensualidades y luego ya no concluyó con las mismas. Por lo tanto, la madre presentó un juicio ejecutivo de pensiones alimenticias atrasadas ante el Juzgado Octavo de Familia, el cual lo diligenció y sentenció el pago de las mismas, pago que no se llevó a cabo y por lo tanto se certificó lo conducente ante el Tribunal de Paz Pluripersonal Penal. En el ínterin, el padre, en lugar de hacer efectivas las pensiones alimenticias atrasadas, se presentó a la Procuraduría General de la Nación en el mes de diciembre del año 2014 y presentó una denuncia en contra de su esposa, indicando como primer punto que como él no podía pagar las pensiones, no las había hecho efectivas, la madre no dejaba ver a los niños, situación que no era real porque los niños estudian en el colegio donde él mismo trabaja. Después de eso, la PGN presentó el documento con estudios realizados en el mes de enero ante el Tribunal de la Niñez y la Adolescencia del área metropolitana. La juez Sexto
en los primeros días del mes de enero, dictó la primera resolución, en la cual establece 6 meses para que los abuelos paternos se conviertan en familia ampliada y tengan la custodia de los niños. Hablamos pues del enero del año 2015. En la misma resolución hay varias cosas más. La primera es que los padres tienen el derecho de relacionarse con los niños cada 15 días. Una vez alterna cada fin de semana la madre y 2 días la siguiente semana el padre. Asimismo, los envía a que hagan un estudio para padres en la escuela para padres, estudios psicológicos, estudios sociológicos y de diferente tipo, para determinar si están aptos como padres. Y por último, establece que al concluir los 6 meses, los niños deben volver con la madre. Esta resolución es apelada tanto por el padre como por la familia ampliada y conocida, como ya se dijo, por la sala, la honorable sala de la niñez y de la adolescencia, quien emite sentencia el día 30 de octubre, ampliando a 2 años la custodia de los niños como familia ampliada y indicando que al final los niños deben volver con el padre, sin hacer énfasis en que habían estudios específicos que el padre estaba en un tratamiento psicológico por problemas de personalidad en ese instante. Ante esa resolución, la cual ratifica que ambos padres tienen derecho de ver a los niños, la señora presenta la acción de amparo, cuya resolución ya fue leída de fecha 9 de agosto del presente año, y que le otorga el amparo y al mismo tiempo indica que la honorable sala debe resolver conforme a derecho y tomando en cuenta los derechos que le han sido conculcados a la madre a partir de la sentencia del 30 de octubre del año 2015. Hoy pues estamos viendo la apelación de esa sentencia, pero el juzgado de primera instancia en este año 2016 dictó 3 resoluciones fijando audiencia de revisión de las medidas. A las 2 primeras, los abuelos paternos no presentaron a los niños. La presentaron hasta la 3ª audiencia, que fue el 30 de mayo. El juez, al hacer la revisión del caso, pudo constatar que los abuelos paternos habían presentado varias medidas de seguridad, 8 para ser exactos, en los cuales desde el mes de octubre del año 2015 la madre no había podido ver y no ha podido ver hasta el día de hoy a sus hijos. Tiene 13 meses de no poder acercarse a ellos. El juez determina entonces que la señora tiene derecho a ver a sus hijos y emite una resolución en la cual, a través de una entidad como APIF, deben inscribir a los 3 niños e inscribirse ella para que a través de psicólogos puedan empezar una nueva relación después de, en ese momento, de 7 meses de no ver a sus hijos. La señora se inscribió, los abuelos paternos no inscribieron a los niños, sino por el contrario, presentaron una recusación en contra del señor juez, indicando que éste era parcializado a favor de la madre, haciendo constar pues que tanto en la primera resolución, la sentencia de primer grado, la sentencia de segundo grado, la madre tenía derecho de ver a sus hijos cada 15 días. En esta resolución dictada por el juez, de nuevo, los días sábados cada 15 días, a partir del 4 de junio del año 2016, la madre debía presentarse a PIF y presentarse a los niños. Sin embargo, esto no sucedió. En la resolución se establece que quien no cumpla será certificado lo conducente. Hubo varias medidas más que fueron planteadas en contra de la señora. Por ejemplo, una tarde que retorna a su casa, en la zona 15, casa propiedad de los abuelos paternos. Han cambiado de chapa y hay personas adentro donde no le permiten de nuevo ingresar a su casa. En otra oportunidad,
el vehículo que le había dejado el esposo, que no estaba a nombre de ella, para su uso y para los niños. Él lo traslada a un empleado, el empleado de él presenta una denuncia por robo y la señora es llevada, conducida por la policía, controla el vehículo, logrando demostrar que ella tenía más de 3 años de tener el vehículo. Honorables magistrados, qué mejor dirección que la de la madre. La señora es maestra de educación parvularia y es más, estudió en el Colegio Roca de Ayuda, propiedad de los señores. Es egresada, o sea, su cultura fue dada en el mismo colegio. En tal virtud, señores, y de acuerdo a las constancias procesales, es pertinente que se declare sin lugar la apelación, no solo por los hechos judiciales, sino por justicia. Recordemos que el artículo 47 de la Constitución de la República, así como el título primero, el capítulo primero, el título segundo del Código Civil, establecen la garantía que es hacia la familia por parte del Estado. Situación que no viene de este lugar, viene de mucho, mucho más atrás. La misma Biblia lo establece. Mateo 19, 5, 6 dice: el hombre dejará a su padre y a su madre para juntarse con su esposa, y ya no serán dos, sino una sola carne. Y dice asimismo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchas gracias, señores maestros. Muchas gracias al abogado Porras Ruano. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía a través de Sonia Maribel Salguero Herrera de Villeda, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, quien actúa en su propio auxilio. Queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buen día, honorables magistrados, señora secretaria y demás partes. El Ministerio Público difiere del criterio establecido en la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2016, que se conoce en apelación, mediante la cual otorga el amparo solicitado por la accionante en base a las siguientes consideraciones. La autoridad denunciada, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, actuó en estricto apego a derecho, al determinar que la decisión del juez es acertada y otorgar el abrigo provisional a los abuelos paternos en calidad de familia ampliada por el plazo de 2 años de los 3 niños a que se refiere el proceso subyacente. Esta Fiscalía estima que lo decidido no vulnera los derechos de la amparista, toda vez que la materia de los juzgadores del ramo de la niñez y adolescencia, debido a su especialidad y principalmente al sujeto que se protege, niño, niña o adolescente, no tienen solamente la función de restituir los derechos que se consideran violados o amenazados, sino también juega un papel protector de la niñez y adolescencia, sujeta a un proceso de protección como lo es el caso de mérito, cuyo objetivo es velar por la protección, el cuidado, la educación y tratamiento psicológico que necesitan los infantes protegidos. Si bien es cierto que la autoridad denunciada, al emitir sus argumentaciones, indicó que después de transcurridos los 2 años, los menores podían regresar con el progenitor luego de los exámenes del resultado de los mismos, siempre y cuando constituyera recurso familiar idóneo. También lo es que no dice que la madre no puede tener acceso a los mismos porque no lo indica de manera taxativa, por lo que no se encuentra violación a los derechos que señala la madre como vulnerados. Es evidente que los órganos jurisdiccionales ordinarios que han conocido del asunto que se somete ahora ante la justicia constitucional han resuelto en observancia del interés superior de los niños, en observancia a lo que estipula el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que con la venia del honorable tribunal, de los honorables magistrados, quisiera darle lectura solo a lo conducente. Proceda, por favor. Gracias. Interés de la niñez y la familia.
el interés superior del niño es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y en la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos. De manera, honorables magistrados, que no se observa agravio que torne viable acceder a la tutela constitucional solicitada, razón por la cual el Ministerio Público considera que debe revocarse la sentencia avenida en grado y en consecuencia se deniegue el amparo solicitado únicamente. Muchas gracias, abogada Salguero Herrera. La audiencia ha finalizado.